Muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas noches, y a los que nos van a estar siguiendo esta conferencia de Manuel Cruz en internet, que la subiremos en lo más breve posible. Es una suerte que la conferencia de este mes contemos con alguien como Manuel Cruz. Ya es una suerte las últimas conferencias del mes que vamos teniendo, desde la de Javier Cantera hasta las que nos esperan también, como la de Javier Gomá para el mes que viene. Quizás ya no en esta sede, lo vamos a saber en unos días, pero quizás sí, aún en esta vieja sede desde el año 2018. Hay una frase del libro Amo, luego existo, que aquí he traído, que es uno de los seguramente antecedentes de lo que él hoy nos va a hablar, que dice: quien lo probó lo sabe. Cuidado que hay frases buenas en este libro, pero creo que para hablar del amor nada mejor que reunir estas dos cosas, probarlo y el saber. Y precisamente tu conferencia la has titulado algo que tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Pues aquí nos contó nuestro ateneísta más internacional, catedrático emérito de la Universidad de Nueva York, Salvador, que cuando Umberto Eco iba a Nueva York le consultaba cómo escribir el nombre de la rosa. Eso a Peridis le sorprendió también mucho, porque Peridis también le consultaba a este hombre. Y creo que Umberto Eco nos ha salvado a todos cuando ha dicho que los libros no son para leerlos cuando se compran, sino para leerlos cuando apetece leerlos más adelante, a veces años después. Nos ha salvado porque todos tenemos muchos libros que se almacenan, ¿no?, cuando les compramos, y tenemos libros y libros que quedan por leer. Y nos ha salvado porque efectivamente el ejemplo que Umberto Eco pone es el que, igual que hacemos con las vitaminas, que si compramos vitaminas o compramos un fármaco no nos le vamos a tomar todo, dejamos algunos en el cajón por si nos duele la cabeza una tarde de otoño, o una en que pierda el Madrid o el Barça, depende. Bueno, leer un ensayo como este que ha escrito Manuel Cruz y otros muchos, porque lleva unos cuantos ensayos a su cabeza. En algunos lugares he leído que 20 y tantos libros, pero tú ahora me vas a decir que más, seguro. Sí, más de 20 y tantos ensayos, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, senador en este momento, de los senadores amables, de los senadores que pide debate intelectual a los colegas de su partido, a los colegas del Senado y sobre todo a los medios de comunicación, como veníamos hablando, elevar el debate, que sea un debate productivo, que no sea un debate de lugares comunes, que no sea un debate de lo obvio. Esta es la tarea, y esta es la tarea que está emprendiendo este Ateneo precisamente. Está totalmente de acuerdo con Javier Gomá que el éxito de una acción cultural, de un evento cultural, y el éxito de una asociación cultural no debe de venir dado por el número de personas que asiste a los actos culturales, por ejemplo, que es como se catalogan afortunadamente mal. Y bueno, yo creo que leer un ensayo como el de Manuel Cruz significa poder tomárselo, si se puede seguir con la metáfora de Umberto Eco, cuando se desea saber un poco más de eso que es inefable, y en este caso que solo quien lo prueba sabe lo que es el amor. Y no otra cosa que podríamos decir, como puede ser el goce, como puede ser el deseo. El amor es una cosa distinta. Y a lo largo de la historia, él ha hecho un libro para decir cómo ha ido el amor en la historia del pensamiento, y hoy nos va a hablar de eso precisamente, cómo catalogar el amor como una forma de sabiduría. Me ha intrigado mucho el título, he hablado con algunas personas que aquí presentes que también estamos intrigando a ver por dónde va a salir Manuel, más porque muchos tomamos al profesor Cruz como un sabio. Yo soy uno de ellos, desde hace muchos años. Es un sabio que escribe y que habla como un sabio, ante el que podrías estar horas escuchando. Hace poco en el Senado tuve la suerte de estar horas escuchando, pero recuerdo que tras unas jornadas en la Universidad de Salamanca, luego nos fuimos un grupo a cenar, un grupo muy amplio, yo no sé si éramos 30 o 40, y se armó una discusión. Recuerdo muy bien el contenido y el contexto, pero yo me fijé en Manuel Cruz, que no habló nada.
O sea, supo callar en varios idiomas, decía Borges, y realmente yo le vi que escuchaba aprendiendo. Creo que como presidente que ha sido del Senado en España, los senadores aquí presentes, Rosa y Carmen, podrán atestiguarlo, eso de escuchar no es fácil, supongo. Algo también, aunque hables del amor, nos podrías hablar de la política, si te parece. Y ha debido de ser especialmente difícil para él ostentar un cargo siendo un intelectual como es. Bueno, es un profesor que parece estar siempre en el saber, él sabe, los otros escucha, pero viene a decirnos a Palencia, a este Ateneo, que es el amor el que sabe. Entonces es una inversión que va a ser hoy seguramente de lo más productivo. Yo espero que nos aclare el escándalo de los amores no correspondidos, donde uno tiene la certeza de que el otro le ama, aunque no lo sepa, o el amor entre adolescentes, tan primer amor, como diría Turgeniev, o el amor entre niños, tan de recuerdo encubridor, o el amor entre personas de muy distinta edad, tan extraño. En su libro me he quedado con dos destellos. Bueno, primero el de Freud, claro, porque es un gran lector de Freud y para un freudiano como yo eso ha sido de grata compañía, pero sobre todo el de Eloísa y Abelardo. Es un trabajo que algunos emprendimos durante un año entero y ese le has titulado extraordinariamente para mí, espero que podamos decir de eso, cuando dices solo tengo ojos para ti, que es la expresión de Eloísa dirigida a Abelardo, a su profesor. Eso es el amor en términos freudianos. El enamorado, si es abogado, decía Freud, pierde todos los pleitos. Y en términos de Lacan, el amor es dar lo que no se tiene. Veremos si también podemos decir si estás de acuerdo con esa frase tan conocida. Bueno, no voy a decir las insignias de Manuel Cruz porque las podéis leer en la Wikipedia, son muchas, de mucha diversa índole, ya he dicho 2 o 3. Yo solamente quiero que tome la palabra y que todos podamos aprender esta noche bastante de él. La conferencia se está grabando y también las personas que luego lo vais a poder ver, espero que disfrutéis de este momento. Muchas gracias. Yo alguna vez he comentado la anécdota que, digamos, me ocurrió, que coprotagonicé en cierta ocasión cuando me tocó presentar a Emilio Lledó, que en fin, fue mi maestro, una expresión que ya nadie usa, pero en fin, que no está de más reivindicar. Y después de presentarlo, bueno, yo no pretendo en absoluto hacer un paralelismo, pero la frase sí que se me quedó grabada. Después de presentarlo, Emilio Lledó dijo: lo bueno que tienen las presentaciones es que uno se entera de cómo le ven los amigos. Bueno, pues eso es lo bueno y yo lo agradezco mucho, pero en fin, me permito sugerirles que le echen agua al vino del elogio y probablemente quedará un producto más ajustado. Gracias al Ateneo, por supuesto, gracias a todos ustedes por su presencia y gracias también por esta especie de pequeño regalo envenenado, que es invitarme a hablar del amor. ¿Por qué digo lo del regalo envenenado? Por algo que yo no puedo evitar recordar cada vez que me encuentro en una situación como esta. Yo durante una temporada larga, durante una década, participaba en un programa de la cadena SER, La Ventana, en un espacio que se titulaba Pensar por Pensar. Y era un diálogo con un antropólogo, buen amigo, por cierto, Manuel Delgado. Y Manuel Delgado, que ya venía con experiencia radiofónica, televisiva, etc., decía una cosa que se me quedó grabada. Dijo, los peores temas para tener que hablar así en público son los que te sabes. Esos son los peores. O sea, los mejores son aquellos en los que no sabes demasiado. Y entonces lo poco que sabes lo organizas y queda, pues, puede quedarse un y como muy completito y muy redondo. Los temas sobre los que tienes información, has pensado bastante, te gustaría decir muchas cosas, esos son los más peligrosos porque corres el peligro de intentar no dejarte nada. Y entonces el peligro de ser
confuso, de amontonar cosas, de ser desordenado, de hacer una cosa espantosa. Y es, para decirlo todo, hablar rápido. Entonces, cuando uno empieza a hablar rápido, ya el personal desconecta enseguida, ¿no? Bueno, pues ese es el problema de un tema como este. Voy a ver si soy capaz de superar el obstáculo y decir algo que sea, en fin, mínimamente consistente, sobre todo para que luego tengamos ocasión de dialogar sobre el asunto. Espero que no me hagan las preguntas endemoniadas que ha planteado Fernando, porque no sé cómo iba a salir yo desembolado. Pero yo creo mucho genuinamente, creo mucho en el diálogo, en el sentido de que creo que si uno efectivamente está dispuesto a escuchar y por tanto está dispuesto a cambiar de opinión, que no es ninguna tontería, en el diálogo se aprende mucho. Es la mejor manera de aprender, es dialogar. Por eso, digamos, las invitaciones a comentar al final son en ese sentido, son invitaciones interesadas por mi parte. Tengo interés en aprender de ustedes. Esta tarde me telefoneaba un periodista y me preguntaba por la selección del tema, por qué hablar del amor, por qué había elegido hablar del amor. Y yo le decía que, bueno, que hay una razón muy sencilla y muy potente. Y es, yo creo que el amor es la experiencia más intensa que tiene el ser humano. Tiene muchas otras, no digo que sea la única, pero creo que la más intensa es la experiencia amorosa, en sentido amplio, aunque yo me voy a referir no al amor en sentido muy amplio, incluyendo el amor, en fin, paterno-filial, sino al amor, digamos, de pareja. Me voy a referir a ese. Pero en todo caso, la experiencia amorosa es la experiencia más intensa que tiene el ser humano. Fíjense que no les digo la experiencia más feliz, más gozosa, no necesariamente. Si nosotros hiciéramos una especie de encuesta de urgencia y le preguntáramos a la gente, pues no sé, cuál ha sido el momento más difícil, más duro, más triste de su vida, es altamente probable que la gran mayoría hiciera referencia a la desaparición de un ser querido, la pérdida de un amor, etc. La más intensa, la más dolorosa. Y también, claro, puede ser la más gozosa, la más feliz. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Segunda cuestión que hay que tener en cuenta, y tiene que ver el título con esto, ¿no? A mí me parece que hay toda una serie de tópicos, imágenes preestablecidas acerca del amor, muy extendidas, que creo que le hacen un flaco favor al amor. Es decir, quizá el tópico más extendido sea ese de el amor es una locura transitoria, que además presupone un concepto de locura también muy cuestionable. Pero bueno, es decir, esa idea de que el amor es una especie de arrebato de irracionalidad, que bueno, que si tiene efectos positivos, pues lo vemos con simpatía, pero que es esa situación en la que la gente pierde la razón, pierde el principio de realidad, lo pierde todo. Y es algo que en ese sentido de lo que no cabe hacer análisis racionales ni cosa parecida, ¿no? Bueno, a mí me parece que ese tópico acerca del amor es un tópico completamente equivocado. Bueno, hay mucha bibliografía sobre esto, pero yo tengo presente la bibliografía de gente más próxima a la filosofía. Entonces, yo recuerdo un texto magnífico de Remo Bodei sobre la lógica del delirio. Es decir, claro, para un profano, pues el delirio es, digamos, el paradigma de lo incomprensible, de lo irracional, de lo completamente carente de significado, etc. Un profesional lee el delirio, interpreta el delirio y ve cosas ahí. Está diciendo, dice esto, no dice otra cosa. Podría decirla, pero no, está diciendo precisamente esto, está repitiendo esto, etc. O por poner otro ejemplo muy obvio, a lo largo de la cultura occidental, de la historia de la cultura occidental, ¿cuáles eran las opiniones, las interpretaciones más extendidas acerca de los sueños?
que era una especie de ámbito incontrolable, como mucho, en fin, algunos sectores relacionados con la brujería y tal, querían intervenir ahí, pero un discurso que dije, no, cuénteme sus sueños, y a partir de sus sueños yo voy a hacer deducciones. Usted se va a enterar de cosas a partir de sus sueños. Eso es algo reciente, una cultura reciente. Bueno, de alguna manera, con el amor ha pasado algo parecido. Hemos tendido a aceptar acríticamente el amor como un ámbito, dicho en el lenguaje muy coloquial, loco, como un ámbito loco, que en todo caso es una locura que se pasa, y ya está, y como se pasa, tampoco hay que alarmarse demasiado, ¿no? Bueno, yo creo que es importante pensar en el amor, reflexionar sobre el amor. Eso quiere decir que los filósofos sepan algo, los filósofos y las filósofas, etcétera, etcétera, por favor, discúlpenme si se me olvida alguna vez, sepan algo del amor que no saben el resto de los mortales. ¿Significa eso que los filósofos y las filósofas aman de una manera distinta al resto de los mortales? Rotundamente no. Rotundamente no. Los filósofos hablan igual que los guardias urbanos, los jardineros, los farmacéuticos, exactamente igual. De la misma manera que el poeta ama exactamente igual que el resto de los mortales. Lo que pasa es que el poeta es capaz de cantar el amor de una manera privilegiada. Es capaz de transmitir su experiencia amorosa con una, digámoslo así, verdad, con una realidad que cualquier lector la identifica, pero la identifica porque está cantando una experiencia común. Si cantara una experiencia insólita, los lectores simplemente no la entenderían. Pero cuando, en fin, los adolescentes, las adolescentes, ahora creo que ya no lo hacen, pero en su momento lo hacían, ¿no? Leían los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda y se conmovían, etc. Se conmovían porque tenían la sensación de que ese poeta estaba cantando su experiencia. Su experiencia. No cantaba una experiencia insólita, una experiencia rara. Cantaba la que ellos tenían. Bueno, el pensador se tiene que aproximar a la experiencia amorosa con la misma actitud. Es decir, bueno, voy a ver si entiendo eso que a todos nos pasa. No eso que me pasa a mí, eso que a todos nos pasa. Lo cual también es un dato que conviene destacar. Vuelvo a la anécdota de hace un rato. Me preguntaba este periodista del diario Palentino, si la experiencia amorosa en cada uno es diferente. No. Otra cosa es que la experiencia amorosa puede ser tan rica y tan poliédrica, en la medida en que son relaciones intersubjetivas, que a lo mejor alguien ha tenido una experiencia en una dimensión amorosa que otro no ha tenido. Pero, digamos, la experiencia es, por así decirlo, la misma en todos. Es la misma en todos, ¿no? El espejismo tiene que ver con la palabra experiencia. Creo que lo decía esto Wittgenstein, así con esa capacidad que tenía de, como diría el maestro Lledó, aforistizar las verdades. Decía, todo el mundo piensa que su dolor de muelas es único. Todo el mundo lo piensa. Pero el dolor de muelas es igual en todos. Es igual. Gracias a Dios, podríamos decir. Por eso se puede aliviar o curar el dolor de muelas. Si cada dolor de muelas fuera extraordinario e insólito, pues no habría profesionales que dirían, uy, ¿esto qué le pasa a usted? Es que solo le pasa a usted. No hay estudios sobre eso que solo le pasa a usted. Pero como le pasa a todo el género humano, hay estudios y les podemos curar. Bueno, pues el que tiene una experiencia amorosa intensa en su variante negativa, por ejemplo, una relación tóxica, pues puede decir, hombre, es que esto que me ha pasado a mí, no, pero esto le pasa a todo el mundo, a todo el mundo. Y esto, por tanto, claro que es susceptible de conocimiento,
Claro que podemos hablar de eso. Claro que exagerando, lo podemos llevar al espacio público y comentarlo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿En qué consiste el amor? Y si yo lo planteo aquí, e incluso he empezado diciéndoles que les invitaba a hablar de esto, es porque doy por descontado que vamos a hablar de lo mismo. Que yo no les estoy explicando una cosa rara o una cosa insólita. Pero importa tomar distancia también de este tópico. Y luego hay otra cuestión también profundamente instalada en nuestro imaginario colectivo, que me parece importante subrayar. Podemos preguntarnos, ¿ayuda el pensamiento a entender la experiencia amorosa? ¿Entendemos mejor? ¿Podemos entender mejor eso que nos pasa? Obviamente sí, obviamente sí. El conocimiento parte de la base, precisamente de la intersubjetividad, parte de esa base. Si el conocimiento fuera algo rigurosamente íntimo e intransferible, si una experiencia fuera rigurosamente íntima e intransferible, nadie nos podría ayudar. Nadie. Dicho en forma de broma o de caricatura, si eso que me pasa solo me pasa a mí, yo no podría ir a un profesional y preguntarle, oiga, ¿qué me está pasando? Porque él me contestaría, ¿usted sabrá? ¿Le pasa a usted? ¿Qué quiere que le diga yo? ¿Le pasa a usted? Y sin embargo se lo preguntamos, porque damos por descontado que aunque a él no le pase, él tiene las claves para entender. Y tiene las claves porque efectivamente es una experiencia intersubjetiva. Entonces, esta experiencia intersubjetiva, ¿qué tenemos que constatar también? ¿Cómo es vivida esta experiencia intersubjetiva en nuestra sociedad? Es vivida de muy diferentes maneras, por supuesto, y sobre todo, y esto creo que es importante subrayarlo, el amor tiene historia. El amor tiene historia. El amor es una experiencia histórica que se da en la historia, en sujetos, en individuos, individuas de diferentes contextos, en diferentes etapas, y eso condiciona, modula, determina profundamente la experiencia amorosa. Lo digo porque siempre hay la tentación, siempre hay el metafísico con ganas de decir, esto es una cosa intemporal. El ser humano ha amado siempre a lo largo de la historia. Ya desde los antiguos tenemos testimonios de hasta hoy, en el fondo, siempre ha sido lo mismo. Pues mire, sí y no. Sí y no. Podemos encontrar, claro, tenemos en cierto sentido la literatura amorosa en sentido laxo. Tiene una historia muy larga. Pero claro, por poner un caso muy contrastado y muy evidente, ¿no? Hombre, el contenido de la experiencia amorosa, tal como se puede vivir hoy, el contenido de la experiencia amorosa, en el caso del amor heterosexual, en la Grecia de Platón, con la consideración que había de las mujeres y con lo que las mujeres estaban en condiciones objetivas de aportar, hay todo el mundo. Yo a veces, con una gracieta, que a lo mejor no tiene gracia, se me ocurre una especie de ejemplo imaginario, ¿no? Es decir, bueno, si nuestros abuelos, bueno, los abuelos de la gente de mi edad, claro está, en su época hubiera habido terapias de pareja y hubieran ido a un terapeuta de pareja, y ese terapeuta de pareja les hubiera preguntado lo que hoy un terapeuta pregunta, se hubieran quedado absolutamente alucinados los pobres abuelos. Porque hubieran preguntado, bueno, ¿y la vida sexual qué tal? ¿Y tienen orgasmos simultáneos? ¿Y con qué frecuencia tienen? ¿Debaten de todo? ¿Está usted de acuerdo con las opiniones de? ¿Profesionalmente usted? En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que hoy son casi condición sine qua non.
condición sine qua non. ¿Cómo va a decir alguien que está profundamente enamorado o enamorada de su pareja si tiene una vida sexual, en fin, a trancas y barrancas? Por supuesto que no. Es condición sine qua non, ¿no? Bueno, hace X generaciones no era así. Y los protagonistas a lo mejor decían, pero estamos profundamente enamorados. Pero estamos profundamente enamorados. ¿Habla usted con su marido, con su esposa de tal? ¿Debaten sobre tal? Yo recuerdo, en cierta ocasión, era en un museo o algo así, que era una casa que se conservaba tal como era pues en el siglo XIX. Y entonces había dos sillas, dos butacas, digamos, ¿no? Una tenía brazos y la otra no tenía brazos. Y la guía nos explicó el motivo. En una se sentaba la mujer y en la otra se sentaba el hombre. El hombre necesitaba los brazos porque leía el periódico. La mujer estaba haciendo punto y no necesitaba los brazos para nada. Posiblemente esa pareja eran felicísimos, ¿eh? Pero el terapeuta les preguntaría, ¿y usted ya habla? ¿Y su marido viene preocupado de la calle por lo que está pasando, por el gobierno de Sagasta, tal y Cánovas y tal? ¿Lo comparte usted? No sé quién es Cánovas ni Sagasta, pero estamos muy enamorados. Más allá de la gracieta, que a lo mejor no la tiene, de la anécdota inventada, hay un punto de verdad ahí. O sea, hoy, digamos, lo que se considera condición sine qua non para una relación plena, amorosa plena, hace un tiempo no era visto así. Incluso tampoco hay que remontarse a muchas generaciones. Hay algo que hoy está ocurriendo, ¿no? La literatura amorosa, tampoco muy, muy alejada en el tiempo, nos refiere situaciones en las que la mujer permanecía en su lugar natal y el hombre, el marido, el novio, pues tenía que ir a buscarse la vida temporalmente fuera. Pero luego regresaría con ella y tal. Y había una pregunta que hoy es casi el epítome de lo anacrónico. Y era la pregunta, ¿me esperarás? ¿Me esperarás? Hoy la pregunta ¿me esperarás? Es una pregunta que prácticamente carece de sentido. No solo porque tengamos Skype y nos comuniquemos y tal, sino porque, entre otras cosas, lo que hablábamos antes, la lógica del consumo lo ha impregnado todo. También las relaciones amorosas. Y esto no lo digo yo, lo dice para mí una socióloga tan autorizada en estos temas como es Eva Illouz. Es medio marroquí, medio judía, que ha escrito magníficos libros sobre el amor en el mundo actual, ¿no? Y entonces comenta esto. Comenta que en las relaciones amorosas se produce exactamente la misma situación que hoy los individuos tienen en relación con el consumo. Y es una especie de ansiedad, porque es tanta la oferta, que cualquier decisión no excluye el riesgo de la equivocación. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si sería mejor esta otra opción? ¿Y si fuera mejor la otra? ¿O la otra? ¿O la otra? ¿O la otra? Eso genera la pregunta del ¿y si? ¿No? Eso también se da en las relaciones personales. Y es muy curioso el modo en que a veces, en los medios de comunicación, en las películas, en las series, esto a veces obtiene una respuesta que en el fondo es la negación del amor. Y es el amigo canalla que le dice al amigo enamorado que ha perdido su amor: hay muchos peces en el mar. Sí. ¿Y ese es el descubrimiento? Pero si precisamente la, entre comillas, lógica del amor, ahora voy a añadir algo, romántico, es que evidentemente la existencia de infinidad de peces en el mar es precisamente lo que le da valor a la, digamos, selección amorosa.
aquella vieja expresión de la media naranja, hoy también en desuso. Había recuerdo una pintada en Barcelona, obviamente de una feminista radical, que decía: no es tu media naranja, es tu exprimidor. Digo, bueno, vale, de acuerdo. tampoco hay que ponerse así, pero en fin. Entonces, ¿cuál es? En el fondo, ¿cómo se podría resumir la idea fuerza del amor romántico? Lo digo a brochazos, claro está. El mensaje es: hay una persona en el mundo que es para ti, Si la encuentras, eso te va a garantizar la plenitud. La plenitud sexual, amorosa, de comunicación, todo. Eso es, digamos, encontrar a la persona. Bueno, uno se puede equivocar, claro está, pero bueno, ya decía Bertrand Russell, por aquello de que el amor tiene historia, Bertrand Russell ya decía con su sorna habitual: no hay persona que crea más en el matrimonio que el que se divorcia, porque está convencido que el problema es que esta vez ha elegido mal, pero que si elige bien, el matrimonio es la forma adecuada, ¿no? Bueno, pues el amor romántico, que es la matriz que hemos heredado, aunque ahora está obviamente muy en crisis, de alguna manera era esto. Por tanto, si lo queréis o lo quieren traducir en términos de una promesa de felicidad, pues sí, era una promesa de felicidad completa. Yo más que de felicidad diría de plenitud. Es una promesa de plenitud el ideal romántico, ¿no? Porque claro, fíjense que alguien podría decir: oye, pero si en realidad hoy en día todas esas cosas que uno busca en una persona, por separado las puedes encontrar sin mayores dificultades. Es decir, bueno, hoy tener relaciones sexuales, exceptuando personas que tengan algún problema de un cierto tipo más o menos severo que les impida las relaciones, pues no es una gran dificultad. Digamos, sin compromiso, tener relaciones de intercambio intelectual, pues con amigos, tal, no es una cosa difícil. Digamos, por partes, todo el lote que compone el amor se puede tener. Y sin embargo, curiosamente, una y otra vez seguimos buscando eso. Parece que seguimos buscando eso. Cuando yo daba clases, antes de iniciar esta insólita aventura política, y hablaba de estos temas, les planteaba a los chicos y las chicas esto, ¿no? Vamos a ver, el amor romántico promete esto. Y luego preguntaba: ¿qué tal? ¿Os parece un ideal deseable, un ideal bonito, un ideal atractivo, un ideal digno de ser perseguido? Y era muy curioso porque nadie rechazaba el ideal en tanto que ideal. Lo rechazaban porque decían: sí, pero es que a mí no me va a tocar esa lotería. Es decir, por lo improbable que era el que eso les pudiera ocurrir. Estaba muy bien, pero no me caerá esa breva. Pero es curioso porque no cuestionaban el ideal en cuanto tal. Lo cual lleva a pensar que ahí, en esa forma, se estaba jugando algo importante. Igual ha sido una forma de pensar las relaciones entre las personas afortunada. Claro que ya sé que alguien podrá decir, y con buenos argumentos, que precisamente porque yo mismo he dicho que eso es histórico, que el amor es histórico, esa forma histórica del amor, que es el amor romántico, responde a una determinada sociedad en un determinado momento, con determinados intereses, y que incluso las determinaciones del amor, por ejemplo la fidelidad, pues tiene que ver con estructuras sociales y económicas, con la transmisión de la propiedad, con que la propiedad se transmita al propio linaje y no, en fin, a un intruso, en el caso de la infidelidad, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí,
Pero hay algo que tenemos que pensar, y es, en la historia de la humanidad hay muchos productos, tanto materiales como intelectuales, que en un primer momento se diseñaron con un determinado objetivo, con un determinado fin. Pero luego han cambiado las circunstancias que explicaban su origen y han cobrado una cierta autonomía, porque tenían una cierta eficacia, porque efectivamente expresaban algún tipo de ideal. Estaba bien diseñado. Es como cuando se dice el libro es el objeto perfecto. Sí, el libro puede surgir en un momento determinado, pues no sé, en el contexto de la Reforma Protestante, para que los textos sagrados, la interpretación de los textos sagrados no sea el monopolio de una casta, la Iglesia Católica, y los sacerdotes católicos eran los únicos que podían interpretar los textos sagrados. Para que los textos sagrados estuvieran al alcance de todo el mundo y todo el mundo los pudiera leer y tener una relación directa con Dios y no mediada a través del poder eclesiástico, digamos, juega un papel fundamental la imprenta. ¿Vale? Pero el libro ha cobrado un vuelo espectacular. El libro ya se ha autonomizado de aquel diseño inicial y ha servido para muchísimas cosas. Bueno, yo estoy dispuesto a aceptar que los primeros diseños de la relación amorosa tenían que ver con, sí, claro, Abelardo y Eloísa. Los historiadores de la época, Le Goff y compañía, dicen cosas muy interesantes sobre el contexto de la época. Es el momento en el que aparece el sacramento del matrimonio, que es el sacramento más tardío de todos los sacramentos. Y es un sacramento en el cual los ministros son los contrayentes. El sacerdote, de alguna forma, es el testigo. No es como en el bautismo, que media, tal. El sacerdote, en fin, de alguna forma es quien incorpora al recién nacido a la comunidad de los creyentes. No, ahí son los propios contrayentes, los ministros. ¿No? ¿Y cómo lo vende la Iglesia en aquel momento, la Iglesia católica, el matrimonio? Lo vende con el reclamo de la sexualidad. Es decir, no, o sea, el matrimonio es fantástico porque ahí podrás tener libremente sexo todo el que quieras sin ningún problema, tal. Abelardo y Eloísa, la razón por la que al pobre Abelardo le hacen el desastre que le hacen, no es porque hubiera tenido relaciones, como se decía en el tardofranquismo, prematrimoniales. No es por eso. Es porque se casó, es decir, tuvieron el sacramento del matrimonio, pero luego despreció el sacramento y lo ocultó. Entonces el castigo era por haber ocultado que estaba casado, no por haber tenido sexo previamente con tal. Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque claro que muchas cosas surgen en determinados contextos, pensadas por un cierto fin, pero ahora hacer ese análisis en términos, por ejemplo, sociológicos, creo que no explicaría la relación amorosa, no explicaría. Claro que en un primer momento la fidelidad o la infidelidad respondía a esa lógica. La lógica de decir, oye, cuidado, que en el caso de la propiedad, de la transmisión de la propiedad en el capitalismo, que la propiedad no la vayamos a transmitir a alguien de fuera, sino que se mantenga en el linaje, y que los hijos de esta mujer que se ha casado con el primogénito que hereda sean hijos del primogénito y quede ahí, que la propiedad, por así decirlo, no hay una estafa con la propiedad de la propiedad. ¿De acuerdo? Pero también podemos saber, como podríamos saber que el origen de la prohibición del incesto lo pueden explicar los antropólogos, bla, bla, bla. Sí, pero las razones del origen de la prohibición del incesto ¿explican la repugnancia que hoy sentimos espontáneamente hacia el incesto? Manifiestamente no.
Ya no tiene que ver con eso. La infidelidad o los celos que experimentan las personas, ¿tiene que ver con eso de la propiedad o tiene que ver con otra cosa? Yo creo que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con más cosas. Y no entenderíamos la experiencia amorosa si hiciéramos este reductivismo. No la entenderíamos nunca. Ortega lo comenta en un momento determinado, cuando habla de otro anacronismo, por cierto, que los más jóvenes ni entenderán. Las promesas de amor eterno. Las promesas de amor eterno. Bueno, las promesas de amor eterno, alguien podría pensar que forma parte de ese modelo de amor romántico absolutamente anacrónico, y que en realidad no se explica, no lo podemos explicar por ningún motivo presente, sino que es una herencia del pasado, que claro, para que se mantuviera la propiedad, tal, pues al mismo tiempo no tenía que haber división en los matrimonios, bla, bla, bla. No tiene nada que ver con eso, lo dice Ortega. Ortega dice, cuando el enamorado o la enamorada jura o promete amor eterno, no está haciendo una anticipación. No le está diciendo, te aseguro, te garantizo que te voy a querer siempre. Eso lo dice ya Ortega en los años 20. ¿No? Es porque evidentemente no lo puede decir y porque ya sabemos que las relaciones se terminan. Sin embargo, la frase tiene sentido, dice Ortega. ¿Por qué tiene sentido? El sentido que tiene la frase es, cuando alguien dice, te querré siempre, lo que está diciendo es, en este momento soy incapaz de imaginarme un futuro sin ti. Eso es lo que dice la frase. Y por tanto, para entenderla, la hemos de analizar así. Si la descalificamos, dice, qué bobada, amor eterno, tonterías. No son tonterías. No son tonterías. Y solo entenderemos el amor si somos capaces de entender la lógica profunda. Los celos, exactamente igual. Exactamente igual. Los celos tienen que ver, claro que hay una versión absolutamente rechazable, en fin, no acabaría con los adjetivos. Los celos así más del machismo, más agresivo, bla, bla, bla. Ya está, no hace falta que lo diga, ya lo sabemos todos. Estamos todos del mismo lado. No hace falta acreditar que, en fin, que uno está en contra de, en fin, el maltrato, la violencia, bla, bla. Creo que ya estamos de acuerdo. ¿Pero con qué tienen que ver los celos? Tienen que ver con la constitución de la identidad en la relación amorosa. Tiene que ver con lo que se pone en juego de uno mismo cuando está con una determinada persona. Porque esa persona, de alguna manera, esa persona es la que más nos importa. Y porque es la que más nos importa, lo que ella haga respecto a nosotros nos afecta directísimamente. Nadie nos puede hacer más daño con sus palabras que la persona a la que más queremos. Claramente, claramente. O sea, si un extraño o extraña nos dice, me has decepcionado, nos resbala. Si la persona a la que más queremos y que creíamos que más nos quiere, dice, me has decepcionado profundamente, nos puede hundir en la miseria, porque de alguna manera nos estamos jugando con ella la identidad. Claro, si la imagen, si la función de espejo que nos devuelve es positiva, es fuente de una enorme satisfacción, de una enorme sensación de plenitud. Esta persona me encuentra maravilloso, me encuentra maravillosa, fantástico. Pero si no, es al contrario. Por tanto, el valor del testimonio de la persona que nos ama y que amamos es precisamente el que nos ha escogido a nosotros y nosotros la hemos escogido a ella. Esta es la lógica profunda del asunto. Y ahí se juega algo que solo se juega con esa persona. En ese contexto, que esa persona pueda haber estado con una tercera persona
haciendo las mismas cosas cargadas de profundo valor y de profundo sentimiento, es raro que puedan doler, es raro que puedan incomodar. Han de ser forzosamente síntoma de, no sé, pues, en fin, el machista o lo que sea, que se cree que su pareja es propiedad de, etcétera, etcétera. No nos hagamos trampas al solitario. Claro que esas patologías se pueden dar. Nadie las discute. Por desgracia se dan y mucho. Pero las patologías no agotan el fenómeno. No agotan el fenómeno. Hay algo genuino en el hecho de que, dicho mal, no queramos compartir un determinado registro amoroso con una tercera persona. Hay algo genuino ahí. No tiene por qué ser la propiedad, ¿no? Porque la relación es una relación intersubjetiva. ¿Es posible? ¿Se puede dar? ¿Es pensable? Por supuesto. Yo no estoy diciendo en ningún momento estoy diciendo que no pueda haber buenas razones para defender otro tipo de opciones. Llámesele poliamorosa, llámesele como sea. No lo estoy discutiendo. No estoy discutiendo. Si se me dan buenas razones, he empezado hablando del diálogo y del escuchar, estoy dispuesto a escucharlas. Si no coinciden con las que yo tenía y resulta que me convencen, seré feliz, porque habré aprendido. Habré aprendido, y no hay nada más bonito que aprender a lo largo de la vida. Ya lo sabía Sócrates, que quería aprender a tocar la lira la noche antes de tomar la cicuta. Bueno, pues me parecerá muy bien. Lo que no me parece bien es que, por ejemplo, o por volver al ejemplo de antes, alguien defienda eso no con criterios de una dimensión nueva de la experiencia amorosa, sino en términos de mercado. Es decir, ¿por qué me voy a tal, con la cantidad de posibilidades que hay, por qué me voy a cerrar a una sola persona si me puedo encontrar otra que también me guste, y una tercera, y una cuarta, y una quinta? Porque la lógica del amor no es la lógica del consumo. Si tú me dices, no, yo es que me puedo enamorar también de una tercera y de una cuarta, entonces, bueno, vamos a hablar de esto. Pero si me estás diciendo, no, porque puede haber otra que me gusta, y otra, y sí, voy por la calle, también me gusta, y me gusta. Sí, pero es que entonces ya no estamos hablando del amor. Estamos hablando, por así decirlo, no quiero hacer demagogia, algo así como del consumo de personas, para entendernos, o del consumo de experiencias. Pero no estamos hablando de establecer una relación. Por tanto, yo creo que eso es entender el amor, hace que pueda emerger lo que tiene el amor de forma de conocimiento. De forma de conocimiento del otro y forma de conocimiento de uno mismo. De conocimiento de uno mismo. Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? El valor del diálogo. Yo recuerdo una vez una charla en Soria sobre este tema y al final una mujer joven pidió la palabra y dijo, bueno, yo he tenido una vida amorosa normal, tal, pero tengo muy claro las veces que me he enamorado. Lo tengo muy claro. Porque cuando estoy enamorada, soy mejor persona. Y yo me iba a levantar e irme para decir, no se puede decir mejor. No se puede decir mejor. O sea, hay algo en la experiencia amorosa que hace que uno se pueda conocer. Se puede hacer en una dimensión que probablemente de ninguna otra manera podría acceder a ese conocimiento. Y esa mujer lo dijo muy bien. Dijo una de las dimensiones, ¿no? De pronto, algo así como, el otro me hace saber, si es una relación genuina, claro, el otro me hace saber lo mejor de mí. Si es una relación genuina, ojo, si es una relación, supongamos, de poder o de dominio, eso no pasará. Es decir, el profesor que seduce a la joven alumna y la deslumbra con su verbo fluido y sus lecturas, tal, claro que la joven alumna le dirá, oye, eres maravilloso, qué bien hablas, cuánto sabes, tal. Sí, pero en esa relación ella, por condicionantes objetivos, no le estará transmitiendo una imagen veraz de él. Le estará transmitiendo una imagen, digamos,
atravesada por el dominio, por la jerarquía, por el poder, etcétera, etcétera. Si no está mediada por eso, digamos, la otra persona, la persona que nos quiere, nos transmite verdad, y verdad también de nosotros mismos. Hace que nos podamos conocer mejor a nosotros mismos. Si estamos dispuestos, claro, a jugar eso hasta el final, a tener esa experiencia o esa, digámoslo así, aventura, ¿no? A mí me parece que, creo que debería ir, supongo, terminar, creo que tenemos que cerrar. No, tienes tiempo, 5 minutos. Vale. 5 minutos. Vale. Lo que quieras. A mí me parece que es a esto a lo que hemos de prestar atención. Hay una cita de Simone Weil que decía: echar raíces quizás sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Y cuando se cita esto, pues todo el mundo se fija en las raíces, en echar raíces. Yo digo, ¿qué es lo importante de la cita? ¿El echar raíces o el hecho de que tengamos una necesidad de raíces? Y pensaba en esto, andaba un día pensando en esto, cuando se me ocurrió volver a ver en filming Annie Hall. Y Annie Hall tiene un final que probablemente muchos de vosotros recordaréis. Es un chiste. Es un chiste. Eso ya es la voz en off que lo cuenta. El chiste del tipo que va al psiquiatra y dice: mi hermano está loco. Se cree que es una gallina. Y el psiquiatra dice: bueno, pues entonces, ¿por qué no lo encierra? Es que necesito los huevos. Bueno, pues y entonces saca la voz en off, que es la de Woody Allen, saca una conclusión. Dice: nuestras emociones, y obviamente se está refiriendo a las amorosas, pues son como esto. Son completamente irracionales, locas, absurdas, caen los tópicos, tal, pero necesitamos los huevos. Es que ahí está la clave del asunto. ¿Por qué lo necesitamos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y si somos capaces de detectar la razón profunda de esa necesidad, creo que entenderemos lo que se juega en la relación amorosa. He traído, no quisiera haberlo perdido, traspapelado. Et voilà. Un poema que los mayores recordarán bien, porque fue casi un poema, en fin, de nuestra juventud, bandera, que nos lo dio a conocer Paco Ibáñez. Un poema de Goytisolo, Palabras para Julia. Entonces, es un poema que en su momento tendíamos a interpretar, y probablemente fuera así, en clave, digamos, colectiva, grupal. Es decir, solos no importamos, ¿no? Es decir, lo que importa es los demás, ¿no? Y creo que es verdad, porque eso se dice, pero hay alguna afirmación que me parece que nos proporciona la clave, y como diría aquel, y con esto voy a cerrar mi intervención, porque claro, lo de Fernando tiene su cuajo, decir, no, todo el tiempo que quieras, 2 o 3 minutos y tal. Pues eso, pues como me deja poco tiempo, voy a terminar con esto, ¿no? El principio del poema, que por cierto, Paco Ibáñez no lo canta entero, se salta alguna estrofa, ¿no? Dice todo aquello que todos recordamos, ¿no? Dirigido a una chica que está deprimida, ¿no? Tú no puedes volver atrás porque la vida te empuja como un aullido interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal. Acuérdate de lo que un día escribí: la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y luego dice lo que para mí es la clave del asunto. No sé si lo era para Goytisolo, ojo, pero yo soy muy de la hermenéutica y creo que los textos cobran autonomía, al margen de lo que quisiera el autor.
Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Para mí esa es la clave del asunto. En el amor, la otra persona nos rescata de no ser nada. Nos rescata de no ser nada. Somos alguien gracias, merced a la otra persona. Eso es lo que se juega. Y luego podemos decir que se juega nuestra propia identidad, todo lo que tú quieras. Pero, bueno, de hecho, tú lo habrás visto un montón de veces. Gente que cuando quiere expresar lo más hondo de su pesar, ¿qué dice? Nadie me quiere. Nadie me quiere. Es el abandono absoluto. Es decir, es lo que, dicho muy mal, sería una especie de el estado de naturaleza. Eres polvo, no eres nada. Cuando alguien te quiere, te rescata de la nada. Eso es lo que se juega en el amor. Y si no entendemos esto, estaremos constantemente navegando por encima de los lugares comunes. Lugares comunes que, y ahora sí que termino con esto, podría decir que una de sus características es la resistencia a entender el amor. Hay una cosa que dicen los cubos de Necker. Se llaman los cubos de Necker, ¿verdad? Sí. Bueno, ese dibujo típico que todos hemos visto, y que en un momento determinado uno puede ver esta parte como la frontal, y según cómo hagas el ajuste, lo puedes ver al revés, ¿vale? En nuestra sociedad, podríamos decir que con el amor hay una experiencia parecida a la de los cubos de Necker. Y creo que eso no es bueno. Pero me explico. Los que están sumergidos en lo más profundo de una experiencia amorosa no pueden entender cómo en el exterior haya gente que pueda vivir sin amor. Dice, pero qué desgraciados, ¿cómo pueden ser? Por ejemplo, estas parejas, estos matrimonios tristes que ya no se quieren, qué horror. Y ven la ausencia del amor como el horror. Lo malo es que los otros, los que están en el amor, cuando ven a una pareja enamorada, dicen, bueno, ya se les pasará, pero ya, yo recuerdo, en fin, fue una experiencia pequeña, ridícula, pero me llamó la atención. Un día volví a casa, entro en el ascensor y me encuentro con un vecino engalanado. Hombre, pues muy legal, tal. No, vengo de una boda. Y lo siguiente es, veremos cuánto dura. Lo siguiente que me dijo. Es decir, es casi un desdén, una desconfianza, un desdén. Es decir, el convencimiento también generalizado, o desgraciadamente muy generalizado, de que el amor es un espejismo y que se pasa. Bien, yo creo que deberíamos, por todos los medios, intentar corregir este desajuste. No aceptarlo en primer lugar, porque creo que, como he intentado decir a lo largo de toda mi intervención, está basado este desajuste en falacias. Pero sobre todo porque creo que son palos en la rueda para conocernos, no ya conocernos mejor, no, ya conocernos, y sobre todo es poner palos en la rueda en algo fundamental, y es esa aspiración que ya estaban los padres fundadores norteamericanos a ser felices. Sería triste que la misma sociedad que en un momento determinado fue capaz de decir los hombres tienen derecho a perseguir la felicidad, ahora nos estuviera proporcionando los medios para convencernos de que no vale la pena ser feliz. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Bueno, la voy a... Bueno, antes de que el público tome la palabra, vamos a entregarle el fundador del Ateneo, Becerra de Bengoa. Te he enseñado la calle donde vivió Palencia, te he hablado de él. Pues para que te lleves un recuerdo para, no sé si Madrid o Barcelona. Barcelona. Para Barcelona.
En nombre de todos nosotros. Muchas gracias. Qué bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien puede hacer una foto, por favor? Sí. Sí, vale. Muchísimas gracias, qué bonito. Bueno, pues ya pueden entrar a matar cuando quieran. Sí. En otras culturas, por ejemplo la musulmana, ¿cómo es el amor ahí? Porque ahí se pueden casar, pueden tener diferentes intereses. ¿Qué me puede decir ahí? ¿Hay amor romántico ahí o no? No parece que haya condiciones para que se desarrolle ese modelo de amor romántico. Yo alguna vez que... Hay una cosa curiosa, ¿no? Y es... muchas de las o sea, de la misma forma que en la cultura occidental hay un proceso que se conoce, ¿no?, de secularización, por el que valores que provienen de una tradición son incorporados con alguna mutación y ya asumidos. Esto los historiadores lo tienen muy claro, ¿no? El concepto de libertad. Es decir, nosotros ahora se nos llena la boca diciendo que la Ilustración, la Revolución Francesa es libertad, igualdad, fraternidad, pero bueno, sabemos que el concepto de libertad está presente en la cultura de los primeros cristianos, en la tradición emancipatoria, bla, bla, bla. Entonces, eso ocurre también entre culturas. Muchos de los tópicos que se manejan en otras culturas respecto a la relación entre hombre y mujer, los podemos haber escuchado, digamos, en personas que supuestamente no pertenecen a esa tradición. Por ejemplo, travestir la efectiva, lo que es real, marginación de la mujer, travestirla de enaltecimiento. Ejemplo, le sonará. Yo a mi mujer la quiero tener en un altar. Yo no quiero que mi mujer trabaje. Yo quiero que mi mujer esté en casa, tal, y yo la tengo como una reina. Normalmente la tiene como una esclava, pero la retórica es la tengo como una reina. Es decir, ahí están estas contaminaciones. Luego, obviamente, cuando empieza a cambiar las condiciones objetivas, hay cosas que son más difíciles de mantener. Yo recuerdo haber visto un reportaje bastante extenso en alguna televisión sobre mormones. Bueno, lo de los mormones y sus varias mujeres, al final tenía una cierta racionalidad, pero era burocrática. Es decir, las mujeres aceptaban que el marido solo estaba con ellas una vez cada 4 semanas, pero en el fondo, como lo tenía interiorizado, ay, muy bien, porque sí estoy tranquila, tal, y la semana que no le toque estar conmigo, que no venga, que no sea nada, porque no lo tengo, tal. Es decir, hay toda una organización que hace todo eso, digamos, por un lado llevadero, pero por otro lado es difícil que si tú organizas tu vida real de una determinada manera, se den condiciones objetivas para establecer un determinado vínculo. Pero eso es casi el ABC, de la misma forma que si no ves a una persona o la ves de uvas a peras y solamente a través de vez en cuando de emails, pues es obvio que la relación amorosa se tiene que cultivar, porque es un conocimiento recíproco. Entonces, sería perfectamente razonable pensar que muchas de esas determinaciones en sociedades organizadas de otra manera, las condiciones objetivas no se dan. De la misma forma que puedes aceptar que algunas sí se mantienen, o que nosotros, digamos, hemos podido aceptar cosas, digamos, no el paquete entero, pero sí cosas del modo de entender la relación en otras culturas. O sea, por lo que más o menos todos sabemos, es decir, no se trata de que en otras culturas, por ejemplo, lo que hay por ejemplo, en algunas cosas sí, muy formales, ¿no? El tipo de en fin, la mujer tapada para que tal, es la exasperación, ¿no? De decir, no, es que un determinado tipo de mirada sobre la mujer y sobre el cuerpo de la mujer solo lo puede tener su pareja. A nosotros hoy eso nos parece patológico.
¿Mm? Pero es posible que una versión mucho más laxa de eso la pudiéramos entender. Porque sí que hay textos románticos. Perdón. A ver, perdón que interrumpa, pero por plantear las cosas, digamos, en la forma en la que uno se la puede encontrar planteada, ¿no? Uno puede decir, estoy en contra, me parece mal, que, supongamos, en este caso, un hombre, una pareja heterosexual, impida que la mujer, si quiere ir a la playa y quiere, no sé, ir a una playa nudista o quiere hacer topless, pues bueno, en uso de su soberana libertad, lo haga. Eso es una cosa. Y otra cosa que no es absurda, y creo que si dijéramos que es absurda, nos estaríamos haciendo trampas al solitario, es que alguien diga, sí, yo acepto que mujer tal, pero me repatea que otros hombres miren con deseo a mi mujer. Las dos afirmaciones se pueden mantener simultáneamente. Y decir que alguien es un cavernícola porque diga, es que a mí no me gusta que otros hombres miren con deseo a mi mujer. Me parecería un poco calificarlo de cavernícola. Cavernícola sería que impidiera la libertad de la mujer, pero que él tuviera ese registro, yo no me atrevería a decirlo, la verdad. A ver, yo creo que hay una frase clásica, muy anacrónica, pero que, aunque sea anacrónica, la podemos entender perfectamente, que creo que era de Unamuno, que decía, cuando éramos novios, si yo le ponía la mano en la rodilla a mi mujer, yo temblaba por completo. Muy anacrónico, pero bueno, en fin, se puede entender, ¿no? Ahora ya no me pasa lo mismo, pero, en fin, daría mi vida porque a mi mujer no le pasara nada o no le tuvieran cortado una pierna. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay algo en esto que yo creo que ha escrito bastante bien Alberoni sobre esto del enamoramiento, que fácilmente se puede confundir con el amor. Y es que a veces hay gente que en su ingenuidad es capaz de decirlo, ¿no? Y entonces no se da cuenta de lo que está mostrando, ¿no? Yo creo que lo que diferencia fundamentalmente el enamoramiento del amor es que en el enamoramiento la otra persona es, digamos, pretexto u ocasión. Y lo importante es lo bien que me siento yo cuando estoy enamorado. Es decir, no hay en ese sentido una alteridad en sentido fuerte, sino que la otra persona me sirve para eso y ya está. Y a veces en este mundo banal en el que vivimos y en estos medios de comunicación banales, hay gente que es capaz de explicitarlo, ¿no? Yo estoy enamorado o enamorada del amor. A mí me gusta estar enamorado. Oh, pero ¿cómo es que te gusta estar enamorado? No, uno se enamora de alguien, no se enamora en abstracto, porque tú no te estás enamorando, estás con enamoramiento o enamoriscado, que decían los clásicos, pero eso no es amor en sentido fuerte, porque en el amor la otra persona es fundamental, es relevante, es constituyente. Todo lo que he dicho antes a propósito de que el otro nos hace saber de nosotros mismos, en el enamoramiento da igual, da lo mismo. El otro, digo, es un pretexto u ocasión y no es amor en sentido propio. Uno puede estar absolutamente embobado con una persona y decir que está enamorado y siente amor. No es enamoramiento, es amor. Y es amor, digamos, en un momento, si tú quieres, álgido. Y ya está. El problema no es, por así decirlo, la fenomenología de cómo se siente uno, sino el fondo de cómo se siente uno. Entonces, uno puede, por así decirlo, por decirlo mal y muy rápidamente, ¿no? A lo mejor yendo por la calle, uno no puede distinguir una pareja que solo tiene un enamoramiento de una pareja que está enamorada, porque la fenomenología es posible que sea la misma. Pero lo que subyace en un caso y en otro sí que es radicalmente distinto, porque no es lo mismo estar feliz, sentirse feliz y, por tanto, en fin, ir por la calle con una cara de merluzo espectacular, porque es que he encontrado la persona que me colma por completo, que decir, ay, tenía ganas de enamorarme. A lo mejor esa persona pone la misma cara de merluzo que la otra,
pero la motivación es absolutamente diferente. Yo creo que uno puede sentir pasión por el cuerpo de otra persona durante muchos años, muchos años. Hay un texto que lo utilicé, bueno, lo llevaba aquí, pero luego pasa es que no sé dónde lo tengo guardado, a ver si soy capaz de encontrarlo, porque es muy bonito. Uno de esos situacionistas franceses escribió una carta y empezó hablando de su mujer. A ver si soy capaz de encontrarlo. Un segundo, por favor, porque si lo consigo encontrar, vale mucho la pena. Historia de un amor, de André Gortz. Y empieza así el libro. Acabas de cumplir 82 años. Has encogido 6 centímetros. No pesas más de 45 kilos y sigues siendo bella, elegante y deseable. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. De nuevo siento en mi pecho un vacío devorador que solo calma el calor de tu cuerpo abrazado al mío. Yo no tengo autoridad para decirle a alguien, no, esto no tiene importancia, o no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? Es verdad, obviamente. Estamos hablando de si alguien puede desear. Pues puede desear. Que estadísticamente tal. ¿Y a mí qué más me da la estadística? ¿A mí qué más me da? Es que la estadística es como la ley de la caída de los graves. Es que si uno está profundamente enamorado de una persona y desea intensamente su cuerpo, tiene que decir, bueno, pero espérate, a ver, ¿qué hora es esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué estupidez es esta? ¿O ya llevamos 4 años, debería empezar a preocuparme? ¿Pero qué forma de ir por la vida es esta? Entonces, yo creo que ahí no hay. Habrá estadísticas, pero no hay patrones en absoluto. Yo en esto más bien tiendo a pensar lo que les decía a mis estudiantes. No es una cuestión de que el ideal romántico sea verdad o no. La cuestión es que te pase, por cierto, y lo busques. Te pase y lo busques. Y ya está. Entonces, ¿qué te puede pasar? Claro que te puede pasar. Este señor y muchos más. Bueno, quiero acabar, porque el libro le podéis comprar ahora si queréis, pero voy a leer solamente los títulos que has usado, que creo que resumen bastante bien tu excelente conferencia, en tu libro, porque él habla en su libro de las experiencias de Luis Abelardo, de Hannah Arendt con Heidegger, de Paul Sartre, con Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir, de Platón, Sócrates, etcétera. En fin, entonces los títulos son, bueno, Andrea Salomé también lo mencionas. En la introducción su frase era, porque define lo que acotar el amor, me parece que es bueno acabar así. No puedo expresar lo que siento. Este es un tono. Eres el hombre de mi vida. Vamos a decir también ahora la mujer de mi vida. O el trans de mi vida. O el trans de mi vida. Antes de conocerte era una persona distinta. Otra. Esta es de Eloísa, ya lo he dicho antes. Solo tengo ojos para ti. Otra. Esta creo que es por Spinoza, ¿no? Cuando hablas. Te necesito. Otra. Esta es de Andrea Salomé. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? No creo que haya una vez que no se haya dicho esta frase en una pareja. Otra. Eres tan especial. Otra. Te querré siempre. Otro capítulo. Otro. Deberías haberme mentido. Qué pena que no hayamos hablado mucho de la mentira y el amor. Otra. ¿Qué voy a hacer sin ti? Esto es una locura. Y el epílogo. Si de verdad me quisieras. Muy bien, muchas gracias. Y hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias.